Bienvenido nuevamente hacia una nueva entrega de Cimientos Psicológicos. En este día vamos a hablar acerca de los trastornos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando una persona presenta síntomas relacionados con el consumo de una sustancia, pero esta sustancia no puede ser identificada o no encaja dentro de ninguna de las categorías habituales? El mundo de las sustancias psicoactivas es mucho más amplio de lo que conocemos. Existen sustancias nuevas, productos de composición incierta y compuestos que pueden producir efectos psicológicos y físicos importantes, incluso cuando no es posible determinar exactamente qué se ha consumido. Por esta razón, el DSM-5 contempla una categoría denominada trastornos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas, que permite abordar clínicamente situaciones en las que una sustancia no puede clasificarse dentro de categorías como el alcohol, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opioides, sedantes, estimulantes o tabaco. En esta presentación conoceremos sus principales manifestaciones: el trastorno por consumo, la intoxicación, la abstinencia y los trastornos inducidos por otras sustancias, además de sus criterios diagnósticos, gravedad, diagnóstico diferencial, etcétera. Porque cuando una sustancia es desconocida, el desafío para la evaluación clínica no desaparece, se vuelve aún mayor. Para seguir aprendiendo de este tema, tenemos que aprender cuáles son las sustancias que están incluidas en esta categoría. Entre las principales tenemos los esteroides anabólicos, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, ya que en exceso puede causar varias consecuencias físicas como daño renal, úlceras y problemas cardiovasculares. Los corticoides, es decir, el cortisol. Los medicamentos antiparkinsonianos como la carpidopa, también conocido como levodopa. Los antihistamínicos como la difendramina, la loratadina, etc. El llamado gas de la risa, que es el óxido nitroso, los nitritos de amilo, butilo o isobutilo, la nuez de betel, el cava y las catinonas. Y también otras sustancias desconocidas que no conocemos. Muchas veces una persona puede consumir unas sustancias que a simple vista no sabemos cuál es. Y hasta que no se hacen los diagnósticos necesarios, se tiene que determinar como una sustancia desconocida. Entonces, todas estas sustancias son las que se incluyen dentro del DSM-5 en esta categoría. Siguiendo, tenemos que entender las características asociadas que apoyan el diagnóstico. Por ejemplo, con el óxido nitroso, hay un mayor acceso y uso inadecuado en los profesionales de la medicina y la salud dental para un uso anestésico, en los trabajadores de servicio de alimentos, como la crema batida, y en los adolescentes, jóvenes y adultos, lo que conocemos como WIPEX, comúnmente asociado con la inhalación de hidrocarburos volátiles. Tenemos los nitritos, que tienen una mayor evidencia, que es usado en hombres homosexuales y en algunos adolescentes, especialmente con trastornos de conducta. Hay un riesgo de suicidio por consumir estas sustancias, y también tenemos que entender que la declaración del individuo de que la sustancia no pertenece a las 9 clases del capítulo es un diagnóstico, que hay episodios recurrentes de intoxicación con análisis de drogas estándar negativo, es decir, con las anteriores que hemos visto salen negativos. Síntomas característicos de una sustancia no identificada de aparición reciente en la comunidad. Y también hay que entender que el uso excesivo de lo que es el óxido nitroso puede causar, o sea, cuando se consumen hasta 240 cartuchos por día, complicaciones graves como la mieloneuropatía, la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, la neuropatía periférica y la psicosis, entre otros. Este trastorno se va a dar con los mismos criterios de los demás trastornos. Lo único que va a cambiar es que en el criterio A, en vez de una de las sustancias que ya hemos visto, va a ser una sustancia que no esté relacionada con ninguna de las anteriores. Son los mismos síntomas, lo único que cambia es que la sustancia es desconocida u otra sustancia. Así que ya esto lo hemos estudiado mucho en otros videos. Si no lo has visto, tienes que volverlo a ver en nuestra serie de los trastornos relacionados con la sustancia. Y continuando, tenemos los especificadores en remisión inicial, en remisión continuada, en un entorno controlado, la gravedad actual, leve, moderado, grave. Y también hay que entender aquí el diagnóstico diferencial, y es que hay que distinguir esto de otras sustancias sin reunir los criterios de trastorno por consumo de sustancias u sustancias desconocidas, y también por el trastorno por consumo de sustancias, ya que en este último los trastornos por consumo de otras sustancias pueden coincidir con diversos trastornos por consumo de sustancias y los síntomas pueden ser similares y superponerse, pero
Para desentrañar los patrones de los síntomas, sería útil preguntarse qué síntomas persistieron durante los periodos en que no se estaban consumiendo alguna de las sustancias. También hay que diferenciarlo de los trastornos inducidos por otras sustancias o sustancias desconocidas o medicamentos. Este diagnóstico se debe diferenciar de los casos en que los síntomas del individuo cumplen con todos los criterios para uno de los siguientes trastornos: delirio, un trastorno neurocognitivo, psicótico, depresivo, de ansiedad, disfunción sexual o trastorno del sueño. Y también se debe diferenciar de los casos en que el trastorno está causado por otra sustancia o sustancia desconocida. Y por último, se debe también de diferenciar de otras afecciones médicas, ya que las personas con trastorno por uso de sustancias, entre las que están el trastorno por consumo de otras sustancias, pueden tener síntomas de muchas afecciones médicas. Estas pueden aparecer en ausencia del trastorno por consumo, y los antecedentes de poco o ningún consumo de otras sustancias o de sustancias desconocidas ayuda a excluir este trastorno como causa de estos problemas. En la comorbilidad tenemos que los trastornos por consumo de sustancias, entre ellos el trastorno por consumo de otras sustancias, son frecuentemente comórbidos entre sí. Es decir, si la persona ya consume una sustancia desconocida, es probable que ya esté consumiendo una que sí es conocida. Y también tiene comorbilidad con el trastorno antisocial de la personalidad en los adultos y con el de la conducta en los adolescentes, además de los intentos de suicidio, así como la ideación de esta práctica. Ahora, pasando a la intoxicación por otras sustancias, se da por cuatro criterios. Bueno, se da por tres criterios. Criterio A: la aparición de un síndrome reversible específico de una sustancia que se puede atribuir a la ingesta reciente o al contacto de una sustancia que no aparece listada en ningún otro sitio o es desconocida. B, un comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos que se pueden atribuir al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central, como un trastorno de la coordinación motora, agitación o retraso psicomotor, euforia, ansiedad, belicosidad, humor variable, deterioro cognitivo, entre otros. Y C, estos síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. Aquí tenemos un resumen de las características diagnósticas. Este es un trastorno mental clínicamente significativo que se desarrolla durante o inmediatamente después del uso de una sustancia no descrita en alguna parte de este capítulo, como ya vimos, o por una sustancia desconocida, que todavía no se ha investigado acerca de ella. Ok, ahora vamos a hablar del desarrollo y curso. Tenemos que las intoxicaciones por lo general aparecen y alcanzan el pico máximo entre minutos y horas después del uso de la sustancia. Tenemos que hay sustancias utilizadas por inyección intravenosa que son más rápidos, y al igual que las de por inhalación pulmonar. La ingestión oral es más lenta y ciertos hongos son todavía más lentas. Hay que hablar del efecto ataque y retirada, hit and run, que es un efecto en donde algunas sustancias alteran el proceso fisiológico de tal manera que la recuperación dura más tiempo que el que se emplea para la eliminación de la sustancia, por lo que deja deficiencias permanentes. La sustancia se elimina del cuerpo, pero el daño fisiológico persiste y existen luego déficits persistentes o permanentes. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la MPTP, un subproducto contaminante en la síntesis de un cierto opiáceo, mata las células dopaminérgicas e induce un parkinsonismo permanente en los usuarios que pretendían una intoxicación por opiáceos. Como pueden ver aquí, pueden detenerse para ver esta imagen completa. En el diagnóstico diferencial tenemos que hay que distinguir la intoxicación de este trastorno con el uso de otra sustancia o de otra sustancia desconocida que no reúne los criterios de intoxicación, y también con la intoxicación por sustancias u otros trastornos inducidos por sustancias o medicamentos. Al igual que con los diferentes tipos de trastornos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas y con otros trastornos metabólicos, traumáticos, neoplásicos, vasculares, infecciosos o tóxicos que dañan la función cerebral y la cognición. Por último, en la comorbilidad tenemos que, al igual que ocurre con todos los trastornos relacionados con sustancias, tienden a desarrollarse junto con los trastornos de conducta en los adolescentes y el trastorno de la personalidad en los adultos y otros trastornos por consumo de sustancias. En las tenencias de otras sustancias o sustancias desconocidas tenemos 5 criterios. A, cese o reducción del consumo de una sustancia que ha sido intenso y prolongado.
B, la aparición de un síndrome específico de la sustancia poco después del cese o la reducción de su consumo. C, el síndrome específico de la sustancia provoca un malestar clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D, los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental. Y E, la sustancia implicada no se puede clasificar en ninguna otra categoría de las que ya hemos visto, como el alcohol, la cafeína, el cannabis, etc. Tenemos varios criterios y en el diagnóstico diferencial podemos ver que hay que distinguirlo de la reducción de la dosis después de la administración prolongada, pero que no cumple los criterios para la abstinencia de otras sustancias o sustancias desconocidas. Y también tenemos que diferenciarla de la abstinencia de sustancias u otros trastornos inducidos por sustancias y medicamentos, así como de los diferentes tipos de trastornos relacionados con otras sustancias y de otros trastornos metabólicos, traumáticos, neoplásicos, vasculares, infecciosos o tóxicos que dañan la función cerebral y la cognición. La comorbilidad esta abstinencia es que, al igual que en todos los trastornos relacionados con sustancias, la abstinencia a otras sustancias tiende a desarrollarse junto con trastornos de la conducta en los adolescentes, el antisocial en los adultos y otros trastornos por consumo de sustancias. Por último, tenemos los trastornos inducidos por otras sustancias u otras sustancias desconocidas, y aquí se encuentra el trastorno psicótico inducido por otras sustancias o sustancias desconocidas, al igual que el bipolar, el depresivo, el de ansiedad, el obsesivo compulsivo, el del sueño, la disfunción sexual y el trastorno neurocognitivo mayor o leve, todos esos inducidos por otras sustancias. En conclusión, como hemos visto, los trastornos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas representan un verdadero desafío para la evaluación y el diagnóstico clínico. La dificultad para identificar una sustancia puede limitar la información disponible sobre sus efectos, su síndrome de abstinencia y los riesgos asociados. Aún así, es posible reconocer patrones clínicamente significativos mediante la evaluación de síntomas, antecedentes, comportamiento y consecuencias del consumo. Estos trastornos pueden manifestarse como problemas relacionados con el consumo, intoxicación, abstinencia o diferentes trastornos inducidos por sustancias, y pueden presentarse junto con otros trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. Además, cuando la sustancia es desconocida, el diagnóstico diferencial adquiere una importancia fundamental, ya que diversos trastornos médicos, neurológicos y psiquiátricos pueden producir síntomas similares. En definitiva, no conocer exactamente qué sustancia se consumió no significa que sus consecuencias deban ser ignoradas. Una evaluación clínica cuidadosa puede ser fundamental para comprender lo que está ocurriendo y brindar una atención adecuada. Comprender lo desconocido también forma parte de comprender los trastornos relacionados con sustancias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva entrega de Cimientos Psicológicos. Chao.